Adelante. ¿Puedo pasar? Sí. Tenemos una conversación pendiente, ¿recuerdas? Cuando usted quiera. Siéntate. Olvídese de sus objeciones, Gustavo. Te aseguro que todo saldrá perfectamente. ¿Usted cree? Estoy convencido. Lo único que tiene que hacer es mover los brazos rápidamente, sin su aislamiento. Lo haré. Recuerde, la desconfianza en nosotros mismos es la única razón de nuestro fracaso. Lo tendré en cuenta, pero dígame, ¿cómo debo mover los brazos? ¿De abajo hacia arriba? ¿De arriba hacia abajo? ¿Y a qué ritmo? ¿Con qué frecuencia? Siga al pie de la letra las instrucciones que le di antes. No las interprete por su cuenta. Al principio, mueva los brazos lo más rápidamente que pueda. Luego, vaya disminuyendo el ritmo de las brazadas. Y verá que podrá mantener los brazos inmóviles y con las palmas de las manos extendidas y los dedos unidos. Será incluso capaz de planear. ¿Ha visto usted cómo las vuelan las palomas en esta ciudad? Sí, alguna vez. Usted podrá hacer lo mismo. Dios le oiga. Adelante pues, no lo piense más. Ese cielo azul está esperando. Adelante pues, no lo piense más. Ese cielo azul está esperando. Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer. ¿Ese cretino vuela? In the moonlight, when I saw your face, saw you looking at me, saw you peeking out from under moonbeams, through the palm trees. Fracasaron nuestros planes. Ese cretino ha conseguido volar. ¿Qué se supone que hacemos ahora? ¿Huimos? No, Michelle, no. Coged los francotiradores y poneos en el edificio rojo, frente al Badulaque. Habrá una recompensa especial a quien consiga derribarlo. Adelante. Aquí está, señor, su café. Está frío. Lo siento, señor. Había mucha cola en la cafetería. Tráeme otro. Fuera de mi vista. Claro que sí, señor. Ya, acabo de pasar por aquí. ¿Y bien? ¿Entendieron? Lo siento, Jack, pero el maldito se mantuvo fuera del alcance de nuestras armas. ¿Cómo que fuera del alcance de vuestras armas? ¿Cómo? ¿Cuántos son? 5, es decir, todos, menos yo. ¿Cómo que todos, menos tú? Michelle, ¿cómo fue eso, Michelle? Nos sorprendió con una bomba de fabricación casera. Ese imbécil no es tan estúpido como yo pensaba. No, ha quedado claro que no lo es. ¿Pero qué se supone que hacemos ahora? ¡Sacar la bandera blanca, Michelle! Parece ser que las cosas tengo que hacerlas yo.